Buenas tardes, doctor. En el presente video vamos a ver una audiencia de flagrancia. El grupo está conformado por Kevin Llanes, Carlos Vallas y quien les habla, Daniel García. A continuación, la presente audiencia. Buenos días, soy el doctor Kevin Stalin Llanes Gavilanes, juez de garantías penales de esta ciudad Ambato. Siendo las 11:30 de la mañana, se da inicio a la audiencia de flagrancia, donde se va a desarrollar lo sucedido el día de ayer a las 8 de la noche, donde se aprehendió al señor José Tuárez por el presunto delito flagrante de robo con resultado de muerte. Corresponde advertir a los presentes a esta audiencia que este juez solicita que apaguen los teléfonos celulares para evitar distracciones en la sala, guardar silencio y la compostura de la misma, para el desarrollar de la presente audiencia. En caso contrario, se les solicitará que abandone la sala. Además, se le recuerda que no puede grabar, ya que el único medio permitido para ellos es el autorizado por el Consejo de la Judicatura, que lo hará con fines procesales. Señor secretario, sírvase a constatar la presencia de las partes procesales y todas las personas notificadas en la presente audiencia, y certifique que nos encontramos en el día y hora señalado para que se lleve a efecto la presente audiencia de flagrancia, exhortando a los señores sujetos procesales que actúen en esta audiencia con buena fe y lealtad procesal. Continúe, señor secretario. Buenos días. Siendo el día de hoy martes 24 de julio del 2019 a las 11:30 de la mañana, iniciamos con la siguiente diligencia. Tenga en cuenta, señor juez, que se encuentra presentes el doctor Carlos Darío Valles Rosero, fiscal provincial de Tungurahua, con matrícula número 232-142. El detenido, José Tuárez, conjuntamente con su abogado, el doctor Daniel Fernando García Tenorio, y el policía Gilberto Guamante. Muchas gracias, señor secretario. Señor José Tuárez, tenga la bondad de ponerse de pie. Señor, ¿usted fue maltratado el día de ayer por los señores policías? No, señor juez. Le leyeron e indicaron sus derechos constitucionales. Es decir, le dijeron que usted podría ser atendido por un defensor privado y en caso de no tenerlo, ¿el Estado le facilitaba uno? Sí, señor juez. ¿Se le dijo a usted que puede hacer uso de una llamada telefónica? Sí, señor juez. Una vez constatadas las partes, declaro instalada legalmente la presente audiencia de flagrancia. Por lo tanto, le doy la palabra al señor fiscal doctor Carlos Darío Valles Rosero para que exponga los hechos relevantes al ilícito cometido. Correcto, saludos, señor juez, señores policías y demás miembros pertenecientes a esta audiencia. Agradeciendo la palabra otorgada por el señor juez, comparezco a esta audiencia con la finalidad de hacerle conocer que el día lunes 23 de julio del 2019, a eso de las 20 horas, el señor Rodrigo Antonio Rodríguez Mendieta caminaba a su domicilio, por lo cual el mismo es amedrentado por el señor José Miguel Tuárez, quien le apunta con un arma de fuego y acto seguido le arranca su bolso, en el cual tenía una laptop y un celular. En ese momento la víctima se opone y el señor José Tuárez procede a propinarle 2 disparos con el arma y se da la fuga, llevándose las cosas que tenía en su bolso, las que había sustraído. El mismo señor es detenido por los ciudadanos del sector que habían observado los hechos y llamaron a la policía, quienes inmediatamente acudieron al lugar de los hechos y procedieron a realizar la detención. Por lo cual, en el momento de la detención les leyeron su derecho constitucional y lo pone a orden de la autoridad competente. Estos son los hechos, señor juez, por lo cual, estando dentro de las 24 horas, se legalice la aprehensión y se califique la flagrancia del señor José Miguel Tuárez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
A continuación puede seguir con con la intervención el señor subteniente. Muchas gracias, señor juez. Soy el subteniente quien realizó la detención. Mi nombre es Gilberto Huamangate. Señor juez, en la parte pertinente del parte policial debo decirle a su señoría que realizamos la aprehensión a eso de las 20 horas aproximadamente, después de haber escuchado un llamado al sistema de emergencia ECU 911, en los cuales nos manifestaron que la muchedumbre había detenido a un sujeto quien probablemente había robado y matado a otro ciudadano, por lo que efectivamente llegamos al lugar de los hechos y realizamos la detención del señor José Miguel Tuárez Martínez y pudimos observar que yacía en la vereda de las calles Juan Benigno Vela y Martínez el señor José Antonio Rodríguez Mendieta en estado de muerte, muerte reciente, por lo cual se llamó sistema de, al sistema de medicina legal para que realicen el levantamiento del cadáver y constar la muerte del mismo. También debo manifestar que existió en la posesión del señor José Miguel Tuárez Martínez un bolso con una laptop y un celular que se constató que pertenecieron al hoy occiso señor José Antonio Rodríguez Mendieta. Esto es lo que puedo aportar en lo que sucedió en los hechos. Posteriormente realizamos la aprehensión del señor, leyéndole todos sus derechos constitucionales y lo ponemos a la orden de la autoridad competente, señor juez. Muchas gracias. Muy bien. A continuación procedo a preguntarle a la fiscalía si tal vez tiene una pregunta de ampliación. No, señor juez, ha sido muy claro y explícito el señor agente. Muchas gracias, doctor. Por principio de contradicción, se le concede la palabra al abogado de la defensa para que realice alguna pregunta al señor subteniente en caso de ser necesario. Muchas gracias, señor juez. En este caso no tengo preguntas para el señor agente. Muy bien, doctor. Por ser procedente y considerar lo necesario, el señor José Tuárez puede acogerse al derecho de silencio o argumentar los hechos. Lo mismo puede consultarlo con su abogado defensor. Sí, señor juez, conversando con mi defendido, prefiere acogerse al derecho al silencio. Muchas gracias, doctor. A continuación se le otorga la palabra al señor fiscal para que se pronuncie sobre la flagrancia. Muchas gracias, señor juez. Refiriéndome a la detención en flagrancia del señor José Miguel Tuárez Martínez, refiero que se ha escuchado el parte policial, el cual ha sido claro. También debo manifestar que la detención se lo ha realizado antes de las 24 horas a la realización de esta audiencia, por lo cual solicito se legalice la aprehensión y se califique la flagrancia de la detención del señor antes mencionado. Muy bien. Se corre traslado de la palabra al señor defensor para que se pronuncie sobre la legalidad de la detención, así como también sobre la calificación de la flagrancia. Muchas gracias, señor juez. En este caso no tengo nada que mencionar referente a la flagrancia. Muchas gracias, doctor. Una vez que se ha escuchado al señor fiscal, a los policías
la forma como se produjo la detención y así también el parte policial, se ha llegado a determinar efectivamente que el señor José Tuárez fue detenido por robo con resultado de muerte, por lo que califico la flagrancia. Señor fiscal, formule cargos, por favor. Muchas gracias, señor juez. Después de haber sido calificada esta detención del ciudadano antes mencionado y la flagrancia del mismo calificada, debo manifestar los hechos, señor juez, para así formular cargo. Y es así, señor juez, que debo hacerle conocer que, como ya lo manifesté el lunes 23 de julio del 2019, a eso de las 20 horas, el señor José Antonio Rodríguez Mendieta se dirigía a su domicilio ubicado en las calles Juan Benigno Vela y Martínez. Al momento de ingresar a su hogar, es abordado por el señor José Miguel Tuárez Martínez, el mismo que le apunta con un arma de fuego, y acto seguido le arranca su bolso, el cual tenía una laptop y un celular. En ese momento, la hoy víctima se resiste tratando de quitarle el arma al señor José Tuárez, quien procede a propinarle 2 disparos a la altura del pecho y otro a la cabeza, produciendo así su muerte instantánea. Inmediatamente se da la fuga con las cosas sustraídas, siendo detenido a pocas cuadras del lugar por 2 ciudadanos del sector que observaron los hechos y llamaron a la policía para que procedan a la detención. Por lo cual, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a las órdenes de la autoridad competente. Todo esto, señor juez, siendo manifestado por el señor agente antes escuchado, y con la atribución que me otorga el artículo 195 de la Constitución, doy inicio a la instrucción fiscal, la cual tendrá una duración de 10 días. La Fiscalía también cuenta con la versión del señor Manuel Riofrío y Roberto Gamboa, que estuvieron a media cuadra del lugar de los hechos, que observaron todo lo ocurrido e incluso fueron quienes procedieron a la aprehensión del ciudadano. Tenemos la versión de la hija del hoy occiso, quien escuchó los disparos y salió a la calle y observó a su padre agonizando, y vio que un ciudadano salía a precipitada carrera de donde yacía su padre. También tenemos el parte policial de aprehensión suscrito por el agente Gilberto Guamante, que acudió al lugar de los hechos y observó que la muchedumbre tenía detenido a un sujeto. También tenemos la pericia del reconocimiento del lugar de los hechos en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, suscrito por el cabo Víctor Pérez. También el parte policial del levantamiento del cadáver en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, suscrito por los señores policías Rodrigo Calero y Jonas Campuzano. También tenemos la pericia del médico legal de la autopsia, quien la hizo, el señor médico Leoncio Vivas, quien realizó la autopsia al señor que en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta. También tenemos la pericia del reconocimiento de las evidencias suscrito por el sargento Elías Moreta. Por lo cual, al ser legal, solicito como medida cautelar la prisión preventiva que señala el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, lo cual lo justifico de la siguiente manera, ya que cuento con los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito en el ejercicio público de la acción que está tipificada en el artículo 189, robo, que en la parte pertinente dice: la persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea de violencia, tenga un lugar, que la violencia tenga un lugar para facilitar el acto en el momento de cometer el mismo o después de cometido, para procurar la impunidad. En el mismo inciso menciona, en el mismo artículo, en el inciso cuarto, menciona que si a consecuencia del robo se ocasionare la muerte, tendrá una pena privativa de libertad de
2 a 26 años. Por ende, me permito, señor juez, formular cargos por el mismo delito antes mencionado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. Indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de libertad no son suficientes y es necesaria una prisión preventiva para asegurar la presencia en el juicio y con el cumplimiento de la pena del hoy detenido. Se solicita que sea autorizada la medida cautelar privativa de libertad del mismo, cumpliendo con los parámetros del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Y para finalizar, se pone el expediente fiscal a órdenes del abogado de la defensa para que ejerza el patrocinio legal y la debida forma. Así también solicito que se notifique personalmente a las partes sobre el inicio de esta instrucción fiscal. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor. Por el principio de contradicción, se le concede la palabra a la defensa técnica para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señor juez. En cuanto a las medidas cautelares, en este caso la privación de la libertad, es pertinente mencionar, señor juez, que mi defendido cuenta con arraigos que garantizarán la comparecencia en las diferentes etapas de este juicio, doc. Y se me es pertinente mencionar que el señor, mi defendido, trabaja en la unidad educativa FAE número 5 de la ciudad de Ambato. De igual forma se encuentra estudiando Derecho en la Universidad Indoamérica. También se me es pertinente, señor juez, mencionar que se adjuntan las partidas de nacimiento de sus 2 hijos menores de edad, los cuales son menores de edad y están a cargo del señor mencionado. De igual forma, señor juez, cabe recalcar que según nuestra Constitución, en el artículo 77, numeral 1, menciona que la medida privativa de la libertad será de última ratio. En este caso, señor juez, hay indicios de que mi defendido comparecerá a todas las etapas procesales que sean pertinentes. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, doctor. Una vez escuchado lo presentado por las partes procesales, efectivamente, en primera instancia me voy a referir al procedimiento por el cual se va a sustanciar esta audiencia. Es decir, tal como hemos verificado por la Fiscalía, una vez que el procesado, el ciudadano José Tuárez, por el delito que se adecúa al robo con resultado de muerte tipificado en el artículo 189, inciso cuarto del Código Orgánico Integral Penal, es decir, la respectiva audiencia de procedimiento directo. Por lo tanto, en esta audiencia notifico a las partes procesales para la respectiva audiencia de procedimiento directo, la misma que llegará a efecto el día lunes 3 de agosto del 2019 a las 9 de la mañana. Audiencia en donde deberán estar presentes las partes procesales y se llevará a efecto en una de estas salas de la Unidad Penal de Ambato. Con respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y por la Defensa, este juzgador ha analizado lo manifestado por la Fiscalía de dar inicio a la etapa procesal sobre instrucción fiscal que durará 10 días, de acuerdo al artículo 592, numeral 1. Y de la misma forma lo manifestado por la defensa. Y en lo principal para este juzgador, los documentos presentados no son suficientes para un arraigo familiar o laboral del defendido. Con respecto a las medidas cautelares previstas en el artículo 522, serán aplicables al procesado José Tuárez, la medida cautelar establecida en el numeral 6. Se dicta la prisión preventiva solicitada por Fiscalía y sin nada más que resolver, las partes procesales quedan debidamente notificadas. Muchas gracias. Se levanta la presente audiencia.